Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy bien y feliz de compartir con ustedes otra sesión, una semana más, pregrabada, tal vez no como desearíamos, con anterioridad, con nuestras clases de todos los sábados, pero pues no hay que detenerse, ¿no? En esta cuestión del aprendizaje y del conocimiento, por lo que pues saben que con gusto yo dejo grabadas estas sesiones para que las revisen en cuanto tengan oportunidad, en su tiempo libre o simplemente cuando necesiten hacer una consulta específica de algún tema en particular. El tema de esta semana, lo que he preparado, es relativo a la redacción de un texto. Si bien ya hemos hablado en temas anteriores, en algunas otras sesiones, de las propiedades de un texto, de los tipos de texto, palabras para usar en un texto, la clasificación de textos y etcétera, etcétera, bastantes temas relacionados, no hemos visto como tal cómo puedo yo redactar un texto, cómo puedo iniciar a escribir. En realidad, esto depende mucho de cada persona, del tema, etcétera, pero muchas veces cuesta tomar esa confianza y esa seguridad para saber que lo que estoy redactando va a ser realmente un texto de calidad y que va a servir a otras personas también. Vamos a ver entonces qué nos dice. He tomado estos fragmentos del libro Taller de Lectura y Redacción 1 de Santillana y nos dice, como parte de la virtud y de la sencillez que tiene la escritura, armar un párrafo es una encomienda fácil si se está dispuesto a lograrlo. Se trata de unir enunciado más enunciado. Suena sencillo, ¿no? Nos dice que un texto realmente es una composición de unir enunciado más enunciado en un número probablemente infinito de veces, ¿no? Dependiendo del texto que estemos tratando. Un enunciado o una oración es la construcción de una frase respetando el orden lógico gramatical. ¿Recuerdan esto? Las partes de un enunciado o de una oración. Primero colocamos el sujeto, quién, luego el verbo, qué está haciendo, y el predicado y los complementos necesarios, que esto vendría a formar una oración o un enunciado completo. En un párrafo que viene a ser el conjunto de enunciados, las oraciones se relacionan e integran para darle unidad. En su construcción se pone en juego la capacidad de quien escribe, coopera con su pensamiento y sentimiento para crear las ideas. Entonces nos dice, bueno, un párrafo se compone de diversos enunciados y a la vez un texto está compuesto de párrafos. Para hacer un párrafo y en general un texto hay que unir enunciado más enunciado, respetando un orden lógico-gramatical que viene a ser nombrar sujeto, verbo, predicado, que el verbo pues va dentro del predicado en sí mismo. Y aquí tenemos un pequeño esquema. Nos dice que para construir un párrafo necesitamos la unidad de pensamiento más la unidad de sentimiento. Después tenemos que unir enunciado más enunciado. Y a su vez estos están compuestos por sujeto, predicado y complementos. Es así como se construye un párrafo. Suena simple, tal vez no, pero realmente sí lo es. Una vez que sabes lo que quieres escribir, esta es una buena manera de plantearse de qué manera vas a hacerlo. Es común que cuando construyes un enunciado se utilicen los complementos circunstanciales y demás elementos de la oración ya estudiados en las clases anteriores. Sin embargo, en un primer momento se recomienda escribir el párrafo de un tirón, o nos dice aquí escribir a chorro. ¿A qué se refiere con esto? Pues realmente a que tú dejes correr tu creatividad, tu inspiración cuando estás redactando un texto y después revisarlo para que no te tome mucho tiempo el intentarlo escribir a la perfección
desde desde la primera instancia, ¿no? Entonces, vale la pena que escribas tal cual fluya y posteriormente puedes hacer una revisión, una o varias revisiones. Por eso nos dice aquí, escribe el párrafo de un tirón, escribe a chorro. Ya después podrás hacer correcciones y mejoras. Al cuidar el aspecto gramatical aumenta la calidad del texto y tú ganas en el sentido de que puedes comunicar con eficacia lo que te hayas propuesto. Entonces nos dice, bueno, para escribir, que ya nos dieron acá algunos tips, construir oraciones, enunciados, cortos, largos, dependiendo de lo que estés comunicando. Déjate llevar, tú escribe, comunica lo que necesitas comunicar y posteriormente puedes hacer una revisión, porque como comentaba, si intentas hacerlo a la perfección al primer intento, puede que sea demasiado tardado e incluso contraproducente porque, pues, digo, si es el primer intento quizá no quede excelente, pero después de varias revisiones puede quedar muy bien. Nos dice que cuando cuidamos el aspecto gramatical, cuando usamos las palabras adecuadas, signos de puntuación, ganamos nosotros, puesto que estamos comunicando la idea de la mejor manera posible, nos estamos dando a entender, y quien está leyendo puede hacerlo de la misma manera. Nos dice que para un primer texto, para evitar tropiezos, una dosis, tamaño recomendable, puede ser escribir una sola cuartilla y dividirla como en esta hoja. Es una buena idea para construir un texto. Nos dice, primero está el planteamiento, que se refiere a qué voy a decir. Después está el cuerpo o desarrollo, cómo lo digo. Y finalmente está la conclusión, que es recapitular lo que se expuso y redactar una idea sólida. Entonces, primero, ¿qué voy a decir? ¿Qué quiero decir? Después, ¿cómo voy a decirlo? Y finalmente, retomar mi idea principal, recalcar lo más importante tal vez de todo mi texto y concluir, finalizar. Por ejemplo, retomando un tema de para seguir aprendiendo, si mal no recuerdo, había una sesión, un apartado que hablaba sobre la rabia. Por ejemplo, en nuestro planteamiento, si quisiéramos, digamos, construirlo. ¿Qué voy a decir? Bueno, quiero hablar sobre la rabia, qué tan riesgosa es, cómo se puede prevenir, si es posible curarla, cómo se transmite, etcétera. Bueno, ya aquí he tenido varias ideas. Sirve tal vez escribirlas, hacer como pequeños subtemas, por así decirlo. Es decir, ahorita mencioné, bueno, cómo prevenirla, cómo se transmite, su tratamiento, si hay cura, etcétera. Todo eso lo anoto. ¿Qué voy a decir? ¿Qué quiero comunicar? Después, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a decir? Y ahí puedo ir pensando, bueno, quiero darle esta estructura a mi texto. De todo lo anterior que mencioné, esto puede ir al principio, esto puede ir en medio, dependiendo del orden y la estructura para que ésta sea coherente y tenga en cuestión las oraciones. ¿Recuerdan las propiedades de la redacción? Y finalmente, conclusión. Voy a recapitular lo que ya expuse en todo mi desarrollo o en el cuerpo de mi texto. Si se tiene la necesidad de redactar trabajos de más de una cuartilla, como seguramente les llegará a ocurrir, se recomienda que se haga un diseño extendido al número de hojas por redactar. Si son 3, 4 o más, toma en cuenta que el planteamiento puedes extenderlo a más párrafos, lo mismo que el desarrollo y las conclusiones. El caso es tener una guía que evite alargar o escribir al ahí se va. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú no tienes un objetivo o no tienes idea de lo que vas a escribir, como dice aquí, vas a escribir al ahí se va. Vas a tener un texto que no tiene ni principio ni final. Por eso la importancia de construir un bosquejo como el anterior. Dale una organización a tu texto. Piensa en qué puede ir al principio, qué puede ir en medio y al final, para que sea realmente coherente y pueda darle un seguimiento a la persona que lo está leyendo. Y bien, una vez que escribiste tu texto,
que uniste enunciado más enunciado, que construiste oraciones con sujeto, predicado y verbo, se procede a hacer una revisión. Nos dice, los escritores más prolíficos aseguran que sus obras son resultado de escribir y corregir infatigablemente. Autores como Ernest Hemingway, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Carlos Fuentes y otros encumbrados afirman por voz propia que en su momento han revisado los textos que han escrito hasta 7 u 8 veces. Se dan cuenta, realmente no es una tarea muy sencilla, puesto que hay que asegurarse de que tu texto es la mejor versión de sí mismo. Clásicos contemporáneos como El viejo y la mar o Rayuela no se convierten en obras ejemplares a la primera. Es más, puede causar cierta desconfianza enterarse de que un literato publique su obra así nada más, como surgió del primer borrador. Esto sería básicamente imposible. Por tanto, la práctica de revisar lo redactado también habrás de incluirla en tu agenda de actividades académicas. Una técnica que da buenos resultados es dejar descansar el texto después de concluirlo, sobre todo si este terminó de redactarse ya avanzada la noche. Es casi seguro que contenga errores sintácticos y ortográficos. El remedio, dejar que las palabras duerman y el otro día volver a encararlas. Y esto es muy cierto, cuando llevas tal vez ya un tiempo redactando varios minutos o horas en el mismo texto, lo mejor es dejarlo por un rato. Dice aquí de ejemplo la noche, pero puede ser realmente un rato para que te alejes, te despejes y vuelvas a leerlo con otros ojos, con otro punto de vista. Y ahí te vas a dar cuenta quizá de que usaste palabras que no debías usar, quizá algunas sean más convenientes que otras, que te saltaste tal vez un punto o alguna coma, y todo ese tipo de detalles que ya tal vez la fatiga de redactar no te permiten ver, pero he ahí la importancia de la revisión. Nos dice, revisar un borrador permite releer las ideas y reflexionar si están bien planteadas, examinar qué tan largas o cortas son las frases y se armonizan en conjunto, corregir faltas ortográficas, cuidar que los párrafos conserven la misma extensión, identificar las partes confusas y usar sinónimos donde hay repeticiones. Y bueno, una vez que tienes tu texto, el primer texto es llamado borrador, si bien recuerdan. Y bueno, cuando tú revisas tu borrador o tu primer intento del texto, te das cuenta de que puedes cambiar algunas frases o oraciones, replantearlas si estas tienen algún tipo de error o no se entienden de la mejor manera. Puedes corregir faltas de ortografía, identificar estas partes confusas, tal vez una idea que no se explica muy bien o que con otras palabras puede quedar mejor expresada, y utilizar sinónimos donde hay repeticiones. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se tiene un tema en general, hay que usar palabras distintas, en este caso sinónimos. De otra forma se vería muy repetitivo. Reescritura y estilo. Después de revisar el texto e identificar los fallos, el paso subsecuente es corregir, eliminar o agregar donde sea necesario. Y algo esencial, hay que reescribir las partes que son confusas o poco claras. Si fuera el caso, tendría que reescribirse el texto completo. Recuerda que echando a perder se aprende. Considera que nuestro lector debe entender el mensaje rápido y sin complicaciones. Y bueno, una vez que hiciste la revisión, que identificaste las partes que pueden ser corregidas o mejoradas, hay que volver a escribirlas. Hay que volver a darle ese orden y pues como lo dice aquí, reescribir ayuda a pulir el texto, hacerlo liviano, ligero y comprensible. Porque puede que tengas un gran tema, muy grandes ideas, pero si no las sabes organizar y comunicar, tu lector no va a sentirse cómodo leyéndolo, puede incluso dejar de leerlo, si siente que no es de utilidad o lo siente pesado. ¿Han sentido que alguna lectura es pesada por cómo está redactada? Y bueno, nos dice aquí, es cuando descubres que muchas de las partes que originalmente escribiste no corresponden con el desarrollo del tema, que están fuera del lugar y se eliminan, por doloroso que esto llegue a ser.
A la vez que reescribes, ensayas tu manera personal de escribir, con tu léxico, tus pausas. En suma, ensayas el estilo, el cual denota la cultura de cada quien y refleja la riqueza verbal que poseemos. Hacerse de un estilo implica conocer los vocablos y su variedad de significados para usarlos de una manera propia y original, aunque también van en juego la puntuación, la estructura, recursos literarios, el uso del lenguaje. Algunos filólogos incluso han clasificado los estilos según la concisión de las ideas, el alargamiento de las frases, o por el uso de adjetivos o la recreación de imágenes. Un filólogo es alguien que se dedica al estudio de los textos. Observa la siguiente tabla en la que se clasifica una variedad de estilos de escritura. Y bueno, como bien dice aquí, después de corregir, revisar y reescribir, con la práctica vas tomando una técnica y un estilo personal al redactar, que incluso sin que alguien sepa quién es el autor, pueda reconocer cuando un texto es tuyo, porque ya tiene tu toque personal, con tu manera de expresar las ideas, con tus pausas y el lenguaje que tú estás transmitiendo. Y nos dice que existe una gran variedad de estilos en la redacción. Nos pone algunos ejemplos, como viene a ser el sencillo. Nos dice, es descriptivo pero sin mucha verborrea. ¿A qué se refiere con verborrea? Pues a utilizar un montón de palabras y frases, ¿no? Aunque le falta cierta fuerza expresiva, es fácil de comprender. Se identifican con este tipo de estilo. Luego está el ampuloso, cuando se expresan las ideas con mucha palabrería y confusión. A este estilo se le dan diversos nombres: oscuro, retorcido, complicado y redundante. Bueno, este no sería un estilo muy adecuado de tener, ¿no? Nos dice que se expresan las ideas de una forma confusa, utilizando demasiadas palabras y que incluso se le llega a conocer como oscuro y complicado. Hay que evitar tener este estilo. Después está el telegráfico, que pues es una forma de escribir sin mucho brillo en la expresión, pero breve, es gráfico y directo. Después está el florido, que emplea el lenguaje de una forma adornada y ocurrente, sin desentonar con la escena que describe. Utiliza tropos y figuras literarias. Este también suena muy interesante. Por último tenemos el poético, que emplea la cadencia y el tono de la poesía. Destaca el rebuscamiento del lenguaje y armonía de los vocablos. Por último tenemos el barroco, cuando está cargado de muchos adornos, de tanto que quiere embellecerse, se cae en el desfiguro del lenguaje. Y bueno, puede que tengan algún estilo de los anteriores o una mezcla de algunos, pero hay que tener presente que lo más importante es comunicar la idea de la manera más eficiente posible, cuidando los detalles gramaticales, ortográficos, etc. Y bien, ya que estamos en este tema, cuando se escribe, es posible que se caiga en vicios de la redacción. ¿A qué les suena los vicios de la redacción? Les daré una pista. En el habla se les conoce como muletillas. Exactamente, se trata de esas palabras o formas de redacción que no son muy adecuadas o suenan mal, son incorrectas. Nos dice, ya que estás involucrado en la tarea de escribir, debes tomar en cuenta que hay vicios de redacción, también denominados vicios de dicción, que ensombrecen la gracia del texto. Cuida no caer en ellos, son pequeños baches o obstáculos por librar. Los vicios son fácilmente identificables, sobre todo si revisas detenidamente el texto con una especie de ojo clínico para encontrar las discordancias o errores sintácticos. Entre los vicios de redacción más comunes se encuentran, vamos a ver el primero. Se le denomina barbarismo al momento en que se escribe o pronuncia incorrectamente una palabra. Se usa una palabra con significado erróneo o se emplea un vocablo de otro idioma. Es un barbarismo en estos tres momentos. Vamos a ver los ejemplos. Número 1. ¿A qué hora llegaste anoche? ¿Ubican el error? Llegaste. ¿Qué es lo que está de más? Esta letra S. ¿Qué sería lo correcto? ¿A qué hora llegaste anoche? Sin la S. Y esto es muy común.
tendemos a agregar una S en ciertos verbos donde no tienen nada que hacer esa S. Llegaste, comiste, dijiste. Ojo ahí. Pueden cometerse al escribir e incluso al hablar. Lo correcto es omitir la S. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora comiste? ¿Qué me dijiste? Número 2. Esta cinta es una copia bizarra de la película de Almodóvar. Bizarra. Esta palabra es mal utilizada, puesto que se entiende como que es algo raro, pero no precisamente. Es un significado erróneo. Vamos a buscar qué significa bizarro. Nos dice bizarro, que es valiente y decidido, que es propio de las personas valientes y decididas, pero vulgarmente, por alguna razón, se entiende como que bizarro es algo raro, cuando el significado no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Bizarro es alguien valiente y decidido. Eso es todo. No tiene nada que ver con extraño o fuera de lo común. Número 3. Si te puedes parquear, sí, te puedes parquear atrás de esta camioneta. Parquear, estacionar. Y bueno, dice que este es un barbarismo, utilizar un vocablo de otro idioma, porque ni siquiera es la palabra en sí, sino es como adaptarla y hacer un tipo español-inglés. Entonces dice que también esto es incorrecto, tanto en el habla como en la escritura, aunque supongo que en el habla es algo más común. Después tenemos una cacofonía. Se produce un sonido desagradable por repetir letras, sílabas y palabras. Ok, esto se refiere al sonido, por la repetición errónea de varias palabras, letras, etc. Vamos a leer esta frase. Si se lo propone, para perder peso debe beber 2 dosis diarias. Ay, no. ¿Qué letras se repiten? Como el sonido de S, ¿no? La R también. Si se lo propone, para perder peso debe beber 2 dosis diarias. ¿Qué otro error? Debe beber. Ahí, como esas palabras tienen sílabas iguales, se escucha mal. Debe beber. No distingues cuando termina una e inicia otra. Hay que usar sinónimos. Si se lo propone, para lograr perder peso, puede ingerir un par de dosis diarias. Ya. Hay que usar otras palabras, quizá quitar unas, agregar otras para que el sonido no sea desagradable. Esta es una cacofonía. Vamos a ver el siguiente vicio. Se llama anfibología, que se refiere a la falta de claridad en una expresión que relaciona varios elementos. Vamos a ver los ejemplos. Dice, voy al súper y a la farmacia. Por favor, me alcanzas allá. Al súper y a la farmacia. ¿Te alcanzo dónde? Hay que ser específicos y claros cuando se escribe, también cuando se habla. Voy al súper y a la farmacia. Por favor, alcánzame en el segundo lugar que mencioné. O voy al súper y después a la farmacia. Alcánzame en la farmacia. Se acabó. Hay que ser claros con lo que se expresa. Después tenemos un pleonasmo, que se usa para las palabras innecesarias que quieren dar más fuerza a la expresión. Pero está mal, puesto que la palabra ya se refiere a eso en sí mismo. Interpretó la partitura musical. Partitura musical, pues todas las partituras son musicales. Interpretó la partitura y se acabó. Musical está de más. Prosigue adelante con tus planes. ¿Adelante? Ni modo que prosiga para atrás. Prosigue, dentro de la palabra prosigue ya está implícito que se refiere a continuar, seguir. Prosigue adelante es incorrecto. Prosigue. Sería como decir sube para arriba, baja para abajo. Incorrecto.
Después está monotonía o pobreza del lenguaje. Se comete una repetición muy frecuente de la misma palabra. Traes el de este para la de esta que se descompuso con la fregadera que tiene atorada. Traer el qué para la cual del quién. Hay que usar las palabras para las cosas, como se llaman. Hay que nombrar a las cosas por su nombre, valga la redundancia. El de este y la de esta, eso es incorrecto. En el habla, pero peor aún en un texto. Después está el queísmo, el repetir un montón de veces la palabra que. El que tenga que salir para que le den sus documentos tiene que solicitarlo antes de que pasen 2 días. Que. Hay que omitirlo. No hay que usarlo tanto. Se escucha mal. Se lee mal. Cosismo. Lo mismo que lo anterior, pero con la palabra cosa. Te llevas mis cosas a la terminal. Todavía me falta arreglar otras cosas. Caray, siempre con tus cosas. Y son expresiones muy comunes, pero vicios del lenguaje. Solecismo. Se usa indebidamente uno de los elementos de la oración. En base al presupuesto aprobado no será posible hacer el viaje. En base, no. Con base en, Este error es muy común, pero recuerden, no en base, sino con base en. Y bueno, eso sería todo por el tema del día de hoy, que fue relativo a la redacción de un texto. Repasamos cómo se construye un párrafo, cuáles son las partes de la oración, cómo podemos ir soltándonos para escribir. Recordamos que hay que tener un orden y una coherencia. Hay que pensar primero lo que voy a escribir, mi idea, después la plasmo y concluyo, porque si no tengo un orden, termino escribiendo absolutamente nada y algo sin sentido. Reviso mi texto, porque puede que no quede perfecto a la primera. Tengo que revisar para poder corregir. Una vez que lo revise, puedo reescribirlo, puedo cambiar las palabras, usar sinónimos, y así voy construyendo mi estilo de la redacción, que puede ser sencillo, florido, poético, y debo tener cuidado con los vicios de la redacción, también conocidos como vicios de dicción, puesto que se cometen con mucha facilidad, pero con la práctica y con la revisión, esto pues se evita. Y bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Quedo al pendiente de cualquier comentario o duda. Saben que pues estoy al pendiente de sus sugerencias y cualquier situación que se pueda presentar. Yo los estaría viendo la siguiente semana y disculpen que no les había enviado el otro video. Les digo que de repente lo grabo y lo subo y ya no se los comparto, pero ya trataré de que no suceda. También ya voy a volver a mis clases de la escuela en línea, igual que aquí, pero pues como les digo, la educación no puede tomar descansos. Entonces, pues ahorita con los medios de los que dispongamos, hay que esforzarnos para seguir aprendiendo. Nos vemos la siguiente semana, quedo al pendiente y les envío muchos saludos.